Eh, Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué fuerte este versículo, ¿verdad? Nos hace pensar, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y se nos hace pensar y reflexionar, ¿verdad? En cómo está nuestra vida, como decía hermana Reinita cuando estábamos orando, que a veces, o hermana Julita, ya no recuerdo, que dijo que a veces contristamos al Espíritu. Debemos hacer morir con su ayuda las emociones que no edifican nuestra vida, porque de esas 6 categorías que vimos, hay emociones que no edifican nuestra vida y son obra de la carne. Y tenemos que hacer morir esas emociones que no ayudan en nada. Puede ser que nos lleguemos a convertir en cristianos emocionalistas. Y eso no ayuda a crecer espiritualmente. ¿Cómo voy a ser un cristiano emocionalista cuando estoy en la iglesia? Y que no es malo, no es malo. Hay una alabanza hay alabanzas que nos quebrantan y hasta lloramos. No es malo, pero no quedarnos en esa situación de la emoción, porque cuando me toca vivir en el desierto, a donde si no estés emoción, no estés alabanza, entonces no tengo que vivir mi vida espiritual a través de las emociones, sino a través de los sentimientos. ¿Cómo así? Los sentimientos decíamos que son más intensos, pero son duraderos, son menos intensos, pero son duraderos, decir, duran más tiempo. Un sentimiento se va forjando día a día. Eso indica un avance constante hasta llegar a ser como Dios quiere. Un ejemplo práctico es que nos podemos, de la vida cotidiana, hombres y mujeres. Una emoción es enamorarnos, pero un sentimiento es amar. Y el amar se construye día a día. Yo amo a Dios si construyo día a día esa relación personal con Jesucristo. Amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad. Y aún en medio del desierto, amo a Dios. Eso es no ser un cristiano emocionalista. ¿Cómo vamos a entender el desierto cuando estamos atravesando una situación difícil? Una enfermedad, un diagnóstico, la pérdida de los familiares, esta enfermedad que nos está atacando. Entonces debemos de amar a Dios con todo nuestro ser. El Espíritu Santo nos da el poder para dominar y para distinguir si nuestras emociones son de Dios y si me ayudan a crecer en mi vida cristiana. El Espíritu Santo me ayuda a discernir si son de la carne y si las tengo que desechar. El Espíritu Santo hace ese trabajo. En nosotros queda en ser también dóciles, en ser oidoras y hacedoras de la palabra. ¿Cómo así vamos a poder? En nuestra fuerza no vamos a poder, pero con el Espíritu Santo sí. Dios, dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese dominio propio viene a convertirse como en una disciplina en nuestra vida. A discernir, ¿verdad? En una disciplina. Esto no me está haciendo bien, tengo que aprender a desecharlo.
sino la disciplina es hacer algo constante, no, a veces sí, a veces no, sino que tiene que ser constante. Y quizás podría decir que las emociones nos ayudan a conocer y acercarnos más a Dios, pero no debemos de dejarnos llevar por ellas, ni que dominen nuestra vida, nuestras decisiones, porque muchas veces tomamos decisiones en base al momento emocional que estamos pasando. Nos debemos dejar dominar solo por la palabra del Señor y nuestra obediencia a ella. Yo creo que como mujeres cristianas también tenemos que tener presente lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, que dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. No conviene y no me edifica que le dé rienda suelta al enojo. Muchas personas, al darle rienda suelta al enojo, están en las cárceles porque se dejan llevar por la ira, por lo momentáneo. Y decíamos nosotros que debemos usar el raciocinio y la palabra del Señor. Efesios 4:26, que se refiere a la ira y al enojo. Dice, airaos, o sea que es normal y es parte de nuestras emociones, hermanas. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Eso nos dice la palabra del Señor en Efesios 4, versículo 26. Otra emoción, no nos dejemos hundir en la tristeza, en el desánimo, en la soledad, hoy que estamos en tiempo de pandemia y quizás muchas personas y muchas mujeres, según las estadísticas, perdieron sus trabajos. Muchas mujeres quizás tenían su negocio y se pudieron ver afectadas al no seguir haciendo su forma de generar ingresos. Y quizás esto puede traer tristeza, puede traer desánimo. Pero para todo tenemos respuesta, realmente para toda situación que atravesemos en nuestra vida, todo, realmente todo podemos encontrar en la palabra del Señor. Y busqué yo en cuanto a la tristeza y el desánimo, ¿qué solución podemos dar a través de la palabra del Señor? Y me acordé del Salmo 142, 1 y 2, cuando David se esconde en una cueva porque está atribulado, angustiado, se siente solo, desesperado. Y dice esos versículos, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Si tenemos una angustia o una tristeza, como la emoción que describíamos, que puede ser una pena o una soledad, cualquiera de esas situaciones, con nuestra voz, dice el Salmo, David, con nuestra voz podemos clamar a nuestro Dios, ponerle si es una queja, exponerle si es una angustia, lo dice la palabra del Señor, lo podemos hacer y confiadamente podemos llegar hasta nuestro Señor. Y finalmente dice el Santiago 5, versículo 13. También encierra lo que estamos hablando. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Aquí tenemos, ¿verdad? La respuesta a cualquiera de nuestras emociones, no dejarnos llevar, ni nuestra vida espiritual la debemos dejar llevar por las emociones. Decíamos que habían emociones y sentimientos. Los sentimientos son duraderos. Yo amo a Dios. No me he enamorado de Él. Amo a Dios. Y el sentimiento lo construyo día con día, constantemente. Y tenemos que, y es normal como personas que tengamos estas emociones. Es normal que sintamos tristeza, soledad, alegrías,
¿cuáles otras decíamos? Que habían las sorpresas, el miedo, como el que yo pasé, terrible, la aversión o el rechazo, pero cualquiera de ellas debe de ser, en primer lugar, confrontada con la palabra del Señor. Y en segundo lugar, creo yo, pondría mi razonamiento. Pienso yo que así deberíamos de actuar en cuanto a nuestras emociones, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida con nuestro entorno, con nuestras relaciones personales. Quisiera que oráramos, hermanas, para terminar y que pueda esa palabra quedar en nuestra mente, en nuestros corazones. Padre bueno, gracias por su amor y por su misericordia. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, porque nos ha hecho personas con emociones, con sentimientos, Padre. Gracias, Padre, porque podemos depender de usted, Señor, que podamos ser oidoras y hacedoras de su palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a dejarnos guiar. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no ser emocionalistas, porque las emociones son pasajeras. Ayúdanos a usar en primer lugar tu palabra, Señor, contra el miedo, contra la tristeza, contra la soledad, Señor, que sea confrontada con tu palabra. Y luego, Señor, tú nos has dado raciocinio, que podamos usar el razonamiento en nuestras vidas, Padre, cualquiera sea la situación que mis hermanas estén pasando. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén.